socios, estamos súper contentos de compartir con ustedes de nuevo esta instancia de webinar. Hoy, bueno, en un instante les voy a presentar a nuestro relator, que ya seguramente muchos de ustedes lo conocen, con un tema súper interesante, que es el marketing B2B en tiempos de COVID, donde nos va a presentar algo de las tendencias y herramientas. Y también al final nos va a presentar un pequeño caso para que ustedes conozcan un poco cómo se desarrolla y, claro, un caso, como él decía, sencillo, pero también para que ustedes vean que no es nada imposible de realizar. Así que aprovechen mucho esta instancia, aprovechen de hacer todas sus consultas, por supuesto. Y bueno, les presento a Rodrigo Márquez, quien va a ser el expositor de hoy. Él es ingeniero civil industrial con mención en electricidad de la Pontificia Universidad Católica y además es diplomado de Administración de Recursos Humanos y certificado en Gestión de Proyectos. Y tiene más de 19 años de experiencia en administración, proyectos digitales y tecnológicos. Además es charlista TED también y miembro del Comité de Comunicaciones de la Cámara Chileno-Alemana. Así que bienvenidísimo, Rodrigo, te dejo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a la CAMCHAL por esta oportunidad y buenas tardes a quienes se han conectado. Gracias por compartir su tiempo también. Voy a comenzar entonces. Acá está. Bueno, denme un segundo para esconder ciertos controles para poder ver toda la... Ok, ahora sí. La charla se titula Marketing B2B en tiempos de COVID. Entonces, nada más y por las dudas, el término B2B significa business to business, es decir, de empresas que le venden a empresas. Catalina ya entregó ahí parte de mi historial. Soy ingeniero civil de profesión. Trabajé 11 años aproximadamente entre Procter & Gamble y Hewlett Packard. Y a fines del 2009 formé con otro socio en ese momento la empresa. Comenzamos con M2O, que hoy en día nos dedicamos a hacer estrategias de marketing, principalmente en canales digitales. En 2015 abrimos otra marca en la que principalmente nos hemos dedicado a la investigación de mercados y también a apoyar a algunas empresas en gestión de proyectos, principalmente de índole tecnológico. Y por último, en el año 2017 diseñamos esta nueva marca que tiene que ver principalmente con temas de apoyo a políticas de sostenibilidad. Más adelante tenemos un ejemplo, así que ahí les voy a contar un poco más de qué se trata. Entonces, voy a tratar de que esta charla, esta presentación sea lo más interactiva posible dentro de las posibilidades que nos entregan las herramientas digitales. Entonces, les voy a ir pidiendo que ustedes se conecten al link que se señala acá abajo, o si están con su celular a mano, por ejemplo, pueden escanear también el código QR que está acá. Entonces, en una pestaña de su explorador, pueden tipear la dirección que se señala acá, que es ajaslights.com/CAMCHAL, y vamos a ir haciendo algunas preguntas. O sea, es simplemente lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Y después es el mismo link que sirve a lo largo de toda la presentación, así que no es necesario que lo modifiquen. Entonces, como primera pregunta, me gustaría invitarlos ahí que contesten para conocernos un poco más a qué sector pertenece la empresa por la cual hoy día están asistiendo. Ahí ya veo que se están conectando. Veo 14 personas que ya ingresaron. Acuérdense, es ajaslights.com/CAMCHAL. Ahí ingresó la primera respuesta, sector metalmecánico.
Si su empresa pertenece a más de un segmento, pueden escribirlo también. Consultoría y capacitación en sostenibilidad para empresas, comunicaciones, asesoría inmobiliaria, energía. Ahora ya tenemos 21 conectados, así que debieran haber más respuestas. Minería y construcción, sector de arriendo de automóviles, seguros, producto y comercialización de abrasivos, servicios de ingeniería, consultoría también, consultoría en servicios de entrada al mercado. Perfecto. El sector de las viñas también, la viña Chocalán, tiene muy buenos productos. Servicios de consultoría también, intercambio escolar. Perfecto. Veo que hay un mapa diverso de empresas. Control de fluidos industriales, automatización también, intercambio comercial, sector automotriz, importación de repuestos. Perfecto. Suministro de repuestos. Aquí van apareciendo más. Materiales de construcción, arriendo de departamentos amoblados, distribución de ferretería, insumos de ferretería, repuestos también, ferretería industrial, otra metalmecánica de alta tecnología, automotriz. Ok. Bueno, vamos a seguir. Miren, ahí llegó otro más. Seguros también. Perfecto. Entonces, les pido que no corten el link, porque en la medida que vaya avanzando la presentación, vamos a ir haciendo otras preguntas y mi intención es que ustedes puedan ir participando. Entonces, de manera de motivar esta charla, me gustaría leer esta frase que es atribuida a Albert Einstein. Bueno, hay un montón de frases atribuidas a Albert Einstein, pero aparentemente esta sí es. Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que sobre todo en este momento difícil que nos toca vivir como humanidad y como país, es súper importante el plantearse las preguntas adecuadas, no actuar sobre la marcha, porque en general eso no siempre funciona bien. Y en función de eso me gustaría plantearles a ustedes esta siguiente pregunta, que es: ¿qué oportunidades nos abre la pandemia del COVID-19? Entonces, le pido que ingresen puede que les aparezca arriba algo así como ir al tobogán. Entonces, eso quiere decir pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? No sé bien qué está tratando qué trataron de traducir. Pero en el mismo sistema, en ajaslides.com/camchal, les pido que contesten ahí qué oportunidades ven ustedes que la pandemia nos abre. Veo que hay 37 conectados al sistema ya. Digitalización 100%, escriben acá. Digitalización también. Es una pregunta profunda, así que puede tener algún otro tipo de respuesta más larga también si quieren. Vamos a esperar un poco que escriban. Ahí apareció la oportunidad de nuevos servicios. Perfecto. Disposición al cambio. Replantear la estrategia de acercamiento con el cliente. Buscar soluciones remotas. Eso es muy, muy, muy interesante. Algo que no les mencioné es que yo y la empresa está basada en Valparaíso. Así que estoy transmitiendo, de hecho, desde la ciudad puerto. Evaluar procesos, cambiar el paradigma del trabajo enfocado en el aspecto presencial, súper importante. Llegar a nuevos clientes que quizás antes no tenían tanto interés en nuestro producto, mayor flexibilidad laboral, inmediatez, oportunidad en el servicio de reparto, delivery, sin duda. Oportunidad de conservar innovación, soluciones distintas a problemas cotidianos, nuevos modelos de negocio, transformar empresas al camino digital y la posibilidad de ofrecer traslados más seguros a las personas. Nuevos canales de venta, cambios de paradigma, democratización del conocimiento, chequear oportunidades, marketing digital, reinvención de procesos, nuevas herramientas de comunicación. Perfecto. Muchas gracias. Sigamos entonces.
Aquí está la agenda con que, de manera parcial, porque esta es una pregunta, como les decía, muy profunda, vamos a tratar de contestar esa pregunta y también entregarles algunas herramientas que pueden ser importantes para ustedes, sobre todo en estos tiempos de mucho cambio y de mucha incertidumbre. ¿Ok? Entonces, en una primera parte, vamos a ver las tendencias actuales, en qué están los temas de marketing B2B, y vamos a contrastar también con ustedes, con lo que ustedes nos contesten. ¿Ok? Después vamos a revisar un modelo de cambio, el tema de cómo definir una propuesta de valor para los clientes, cómo escoger canales, qué cosas hacer y qué cosas no hacer en esos canales, y también un caso de estudio que en realidad es relatarles cómo hemos podido trabajar con un cliente en particular. Entonces, comenzamos. Lo primero es, para esta parte, es preguntarles a ustedes cómo ha afectado el COVID, la pandemia, en términos de gasto a su empresa. Entonces, básicamente se dan tres alternativas que tienen que ver con que se ha disminuido el gasto entre un 4 y 25%, se mantuvo el gasto o se aumentó el gasto. Lo pueden contestar ahí en ajaslides.com. Vamos a ir viendo los resultados. Voy tomando apuntes también porque por ahora está que se redució el gasto mitad y mitad. Los invito ahí a marcar una alternativa. Ahora va cambiando. Va subiendo la alternativa de disminución de gasto. Ahí se está moviendo. Tenemos 18 respuestas, 19. Los invito ahí a ingresar. Acuérdense que a haslights.com/Cantal y no cierren la pestaña o la ventana de su celular porque la vamos a seguir ocupando. Bueno, pero ahí ya se manifiesta una tendencia. La mayoría de los asistentes indican ahí un 79%, lo vamos a dejar fijo ahí, un 17% lo mantuvieron y un 3,4% lo aumentaron. Entonces, vamos a revisar, los datos que vamos a revisar acá son de una encuesta que hizo a nivel global la consultora McKinsey. Consideraron 11 países, 17 sectores productivos, una muestra de 3.619 encuestas y 14 categorías de gasto. ¿Ok? Entonces, la primera tendencia que ellos señalan es que el gasto fluctúa según industria. Y aquí, bueno, les comparto los resultados. Ellos hicieron esta encuesta en abril de este año y lo hicieron separado, en el fondo, en ese momento, cómo se ha impactado el gasto dentro de 2 semanas y el presupuesto anual general. Lo que sorprende un poco es que, bueno, en ese momento un 28% indicaba que iba a incrementar el gasto. Ahora, si lo llevan a nivel de presupuesto, solamente hay un 6%. Pero si consideramos los que lo mantuvieron y aumentaron, es un 25%. O sea, de todas maneras, hay un dejo de optimismo. Lógicamente, esto varía de industria a industria, y porque, por ejemplo, la farmacéutica, la industria médica, tecnológica y de medios son los que lo han incrementado, en realidad, porque por razones directas también han aumentado su operación. Mientras que turismo, por ejemplo, y viajes, lógicamente, lo han disminuido así casi completamente. ¿Ok? Vamos con una siguiente tendencia. Entonces, en Ajaslight les pido que contesten que durante la pandemia, ¿qué método creen ustedes que está siendo más importante para sus clientes? Está ahí disponible la encuesta, la estoy mostrando, y básicamente hay dos opciones, la interacción tradicional y la interacción con canales digitales. Así que los invito ahí a participar. Hasta el momento han participado 5 personas,
7. ...17, 18... solamente ha marcado la interacción en canales digitales. Perfecto. Ahí apareció la opción tradicional. Interesante siempre tener un contrapunto. Y ya llegamos a 35 votos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, veamos qué arrojó la encuesta acá. La tendencia es que las interacciones digitales han duplicado su importancia. Y veamos estos gráficos. Aquí está dividido en previo a la pandemia y post pandemia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, previo a la pandemia había una mayor preponderancia de la interacción tradicional, levemente sobre el 50%. Y durante la pandemia, eso cambia drásticamente, casi duplicando en realidad los canales digitales a los canales tradicionales. ¿Se fijan? Ahora, esto también varía de país en país. Por ejemplo, en España y Reino Unido se triplica, versus que Japón, por ejemplo, y Corea del Sur, que son más tradicionales, que igual aumenta, pero solamente aumenta 1,5 puntos. Otro tema interesante ahí es que, bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, hasta acá vamos viendo que hay cierto optimismo y también que los canales digitales, que era algo que ya veníamos a venir, todo el mundo hablaba de transformación digital y ahora la pandemia de alguna manera lo iba acelerando. Entonces, vamos con la siguiente interactiva en el ciclo de compra. ¿Cuál es su preferencia por tipo de canal? Ahí ya está disponible en Aja Slides. Y las alternativas son el canal dirigido o asistido y el autoservicio. Hasta los invito ahí a que se ingresen, acuérdense, a haslights.com/Cantal. Ya tenemos 5 votos, 6. Interesante, aquí se ve un poco más de contrapunto. Tenemos 21 opiniones ya. 22 están muy parejas, así que los invito a que sigan participando a ver si se marca una tendencia. Ok, ahí ya tenemos 28 y está como en un 60-40, más o menos, en la preferencia. O sea, en el ciclo de compra se indica que en pandemia hay una tendencia mayor del autoservicio, en nuestro caso, al canal dirigido o asistido. Veamos qué nos dice los resultados del estudio. Otra tendencia, el autoservicio se transforma en un tema relevante para las empresas B2B. Y veamos este gráfico. Aquí están de alguna manera los ciclos del ciclo de compra, cada una de las etapas. En Calypso está representado el autoservicio y en verde está el canal dirigido asistido. Si se fijan en la investigación y comparando con otros años, de todas maneras este va creciendo, 65%. Por ejemplo, en el caso chino es intensivo en la etapa de investigación el uso de aplicaciones para ese objetivo. En el caso de la evaluación es parecido, aquí ya se cuadruplica, más de cuadruplica, y en el caso de compra y recompra son más o menos parejos el cambio, pero están en todos los casos sobre el 60%. Entonces, aquí hay un tema de preferencia que tiene que ver con que lo que pueda ser autoservido, que el cliente se pueda proveer de sí mismo con herramientas que ustedes le entreguen, está siendo cada vez más relevante. Vamos entonces, ahora, aquí hay algo interesante también, y es que en esta encuesta, no está señalado aquí en las láminas, pero las mayores frustraciones que señalaron también tenían que ver con lo extenso del proceso,
por ejemplo, si yo quiero hacer una cotización o yo quiero hacer una compra, que el mayor dolor tenía que ver con eso, con la dificultad para encontrar los productos y también con los problemas técnicos que tengan las plataformas. Lo otro interesante es que también se señalaba que los canales de autoservicio tienen que ser de un nivel de profesional, o sea, tal cual el canal presencial. No puede ser menos eficiente o menos profesional que el canal presencial. Y en general también se indica que los canales digitales que entregan una muy buena experiencia al visitante tienen el doble probabilidades de que le adjudiquen la compra que los que no. Vamos entonces con otra pregunta interactiva, y es preguntarles a ustedes cómo han ajustado sus modelos de venta en pandemia. Hay 5 alternativas. La de izquierda a derecha es que la fuerza de venta completa migró a un esquema de atención por videoconferencia o teléfono, que parte de la fuerza de venta migró a un modelo remoto por videoconferencia o teléfono. La otra es fuerza de venta trabajando cara a cara en conjunto con ventas web. La otra alternativa es que nada, que todavía se continúa visitando a los clientes. Y la última es que no aplica porque ya tenían ustedes toda la fuerza de venta de manera remota. Así que los invito a que participen ahí en la encuesta. Tenemos 4 votos hasta ahora. Seis. Va primando la migración completa de la fuerza de venta. Ahí apareció la mixtura, que tiene que ver con compartir la fuerza de venta trabajando cara a cara, pero también con asistencia de ventas web. Ya tenemos 24 votos y hay 48 conectados, así que por favor no sean tímidos ni participen. Ok, ahí ya está, se nota alguna tendencia ya, más o menos el 60% indica que hubo una migración completa de la fuerza de venta, 27% aproximado una migración parcial y un 14% casi, bueno, va cambiando el cara a cara con web, y que no solo un 3% indica que no ha habido cambio. Y en los presentes ninguno tenía la existencia, digamos, de tener toda la fuerza de venta de manera remota. Gracias por participar. Entonces, ¿qué dice la tendencia acá? Que más de un 90% de las empresas B2B han transicionado a un modelo de ventas virtual. Y acá este gráfico, que tiene mucha información, está por país y está cada una de las alternativas representadas por un color distinto que se indican acá en la parte inferior. La Calypso es la venta que la fuerza de venta completa migró a un esquema de atención por videoconferencia. Si ustedes se fijan, bueno, el país que tiene un mayor porcentaje ahí es la India, sobre todo impulsado por la gran industria tecnológica que ellos tienen. Si suman, pues que no les redondee los 100 porque precisamente los porcentajes están redondeados, por si acaso, y porque estaba también la alternativa de que no quiere contestar, por ejemplo. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, un país como Japón, que muy tradicionalista, ese es el menor porcentaje de cambio, o sea, solamente un 20%, y un 15% se mantiene en solamente la atención presencial. Lo más cercano a nosotros, que es Brasil, si uno suma de todas maneras el modelo completo con los otros 2 mix en el fondo, que está representado por verde y naranja, lejos más del 50%. Entonces, se puede apreciar acá que hay un cambio, bueno, obligado en realidad, y bueno, ahí iremos viendo qué sucede, cómo esto se mantiene. Cuando preguntaba al principio por las oportunidades que ustedes veían en esta pandemia, ustedes incluso indicaron ahí el tema del cambio de los modelos de venta. Así que pasemos a la siguiente tendencia. La efectividad en lo digital es mixta.
Y fíjense acá el resultado, que tomando en consideración solamente las 3 alternativas que incluían un cambio, se puede apreciar que donde se... y en naranja está el más efectivo, en verde igual de efectivo, y en calipso, en este caso, el menos efectivo. Se puede notar que en el caso en que migraron completamente la fuerza de venta, solamente un tercio considera que es más efectivo que antes. Pero si consideramos igual de efectivo o más efectivo, es más de la mitad. Pasa lo mismo en las siguientes alternativas, pero de todas maneras sigue habiendo un porcentaje alto que indica que es menos efectivo. Lógicamente hay industrias, que, sobre todo las que tengan que vender productos, que digamos que la virtualización, el poder presentar eso, es mucho más desafiante que en el caso de los servicios. Así que yo creo que principalmente por ahí va el que se consideren menos efectivos estos nuevos modelos. Sigamos. ¿Y cuál es la sensación que hay en el ambiente entonces? Y para solamente comentar esta pregunta, les quiero mostrar otro estudio, que en este caso se trata del Edelman Trust Barometer de 2020, que fue hecho de todas maneras con información pre-pandemia, pero la pandemia ha agudizado todo, y es súper interesante esta parte. Bueno, el estudio es mucho más largo. Y es que el 61% de las personas encuestadas, que fueron más de 1.150, todos mayores de 18 años en distintos países, piensa que el avance de la tecnología es demasiado rápido. 66% le preocupa que la tecnología era imposible saber si lo que la gente ve es real o falso. Ni hablar, hoy día vivimos en una época de fake news y muchas veces comprobar eso es bastante difícil. Y el 65% indica que el gobierno no entiende suficientemente bien las tecnologías emergentes como para poder regularlas. Acuérdense que esto es distintos países, así que se habla del gobierno como un ente general, no estamos hablando de Chile en particular. Y este último punto, de todas maneras, relevante. El tema de gobierno digital es un mega tema, sobre todo ahora en pandemia y pensando en la agilización de procesos. Si a alguno le interesa el tema, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene muy buena información al respecto. Incluso algunos cursos en línea, muy buenos. Sigamos. Entonces, ante todo este panorama, que vemos que lo digital es lo que, no lo que viene, sino que lo que ya está, y que en muchos casos a la gente lo pilló no estando bien preparado. Y que también hay un tema de desconfianza hacia las instituciones en general y también hacia la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta complejidad que se nos presenta? Y acá, bueno, para seguir con la agenda me gustaría mostrarles un modelo que se llama el modelo AQUAL, que como visualización es muy sencillo y que el que está acá. AQUAL es la sigla de All Quadrants, All Levels. Es un modelo desarrollado por Ken Wilber. Y fíjense, en las filas tiene 2 dimensiones, la individual y la colectiva. Y en las columnas tiene 2 dimensiones también, que son la interna y la externa. Entonces, ¿qué es lo interesante de este modelo? Que es un modelo integral y que permite gestionar cualquier tipo de cambio de manera holística, ¿ya? No dejando nada fuera. ¿Por qué? Y voy a explicarlo ahí con un ejemplo, porque típicamente cuando hablamos de cambios de modelos de venta, de canales digitales, hay una tentación y casi siempre las organizaciones se van al cuadrante colectivo externo, que tiene que ver con los procesos, con las estructuras, con los sistemas. Y se descuidan los otros 3 cuadrantes. Entonces, por un lado, no se considera la cultura, los valores y los principios de la empresa, y por otro lado, por ejemplo, se descuida el cuadrante externo individual, que tiene que ver con las competencias de las personas, con el comportamiento que tienen esas personas. Bueno, y hoy en día, con el tema del COVID, es muy
sumamente importante el cuadrante individual interno, que tiene que ver con el cómo está la persona. El confinamiento, sin lugar a duda, ha causado un cambio en nuestras vidas y sobre todo en el cómo nos sentimos. Entonces, este es un proceso que nos permite ver el cómo se genera el cambio, cómo podemos llegar a abordar esta complejidad. Me dice el equipo de la Camchal que revise el chat, así que les voy a pedir un segundo para poder ponerlo acá, y perfecto. Ya, me están diciendo que acá están las preguntas, así que lo voy a tener en cuenta. Ok. Dicho eso, veamos entonces cómo podemos generar una propuesta que sea ad hoc para nuestros clientes. Y aquí les quiero hacer otra pregunta interactiva. Siempre se habla de valor, pero mi pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor? Aquí pueden seleccionar hasta 2 alternativas. Así que los invito ahí a participar. Las alternativas son buen precio, buena relación precio-calidad, nuevos productos o servicios, algo novedoso, un producto o servicio que alivia un dolor de mi cliente, o un producto o servicio que genera alegrías a mi cliente. Los invito ahí a que participen. Ya hay 48 personas ya que están... ok, nuevos productos o servicios, un producto o servicio, o está cambiando así vertiginosamente, así que vamos a esperar que terminen de contestar. Hay 10 respuestas. Acuérdense que pueden ingresar a ajaslides.com/camchal. Vamos a contestar acá al equipo para que estemos alineados. Listo. Ahí ya está decantando un poco más. Perfecto. Ok, entonces la mayoría marcó que hablamos de valor. Ah, no, ahora cambió. Pero está por ahí. Cuando hablamos de un producto o servicio que alivia un dolor de nuestros clientes, también se marca ahí muy cercano la buena relación precio-calidad, un producto o servicio que genera alegría en nuestros clientes, un 5% marca algo novedoso y un 10% marca nuevos productos o servicios. Ok, entonces, vamos, sigamos con la presentación. Y para tratar de responder esto, de cómo generamos una propuesta de valor específica para cada segmento de cliente, quiero mostrarles el modelo, este lienzo que permite en una sola hoja mostrar cómo funciona un negocio, cuál es el modelo de negocio que tiene una empresa. Se llama Modelo Canvas y lo creó Alex Osterwalder con su equipo. Rápidamente, acá en el centro tiene la propuesta de valor. A la derecha tiene los segmentos de clientes. Aquí tiene los canales que nosotros ocupamos para hacer llegar nuestra propuesta de valor a esos clientes. Acá arriba, el cómo nos relacionamos con esos clientes. Y acá abajo, el cómo generamos ingresos. En el costado izquierdo, tiene cuáles son los recursos claves que yo dispongo para sostener esta propuesta de valor, cuáles son las actividades claves que yo debo realizar y cuáles son las alianzas clave que tiene mi negocio. Y también cuál es la estructura de costo. Alianzas pueden ser partners, por ejemplo. Entonces, aquí la primera invitación es que en general siempre se habla al interior de la empresa la necesidad de sacar un producto o servicio. Pero un producto nuevo o un servicio nuevo no tiene ningún sentido si no tiene un buen modelo de negocio detrás. Entonces, la invitación es a hablar de modelos de negocio.
nuevos. Y vamos a hacer un acercamiento, un zoom in a la parte de propuesta de valor y de clientes. Entonces, fíjense, este es el canvas de propuesta de valor. En un costado derecho tiene el perfil del cliente y en el costado izquierdo tiene el mapa de valor de mi empresa. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que en el caso del perfil del cliente se trata de algo completamente contextual. Obedece a un contexto, ¿ya? Y tiene en el extremo derecho todos los trabajos que tiene que hacer su cliente para conseguir algo. Esos trabajos pueden ser de tipo funcional, pueden ser de tipo social o pueden ser también personales o emocionales, ¿ya? Acá abajo tiene cuáles son las frustraciones que tiene ese cliente, cuáles son sus dolores, a qué le tiene miedo, cuáles son los riesgos que ve. Y acá arriba tiene qué cosas, estas frustraciones tienen que estar relacionadas con los trabajos. Y acá arriba tiene las cosas que le podrían generar alegría. Otro tema destacable de este acercamiento al cliente es que, como les decía, es contextual. Típicamente, muchas veces en la empresa se trabaja en torno a perfiles socioeconómicos, sociodemográficos. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, mi perfil socioeconómico, mis características demográficas, digamos, edad, sexo, por ejemplo, donde vivo, antes del COVID, son casi iguales después del COVID. Pero, sin embargo, los trabajos que yo tengo que hacer para conseguir algo, las frustraciones o los dolores que tengo ahora, y qué me haría feliz, ha cambiado completamente. Entonces, si nosotros solamente viéramos ese perfil, seguiríamos trabajando pensando en un cliente estático. Y no, qué duda cabe que el panorama cambió. Al costado izquierdo está el mapa de valor de la empresa que tiene los productos o servicios. Aquí es solamente listar los productos o servicios que tiene tu empresa. En la parte inferior está el cómo yo alivio algún dolor que tiene este cliente y en la parte superior el cómo yo genero alegría a este cliente. Entonces, el objetivo de esto es lograr finalmente un encaje, ¿ya? El encaje nunca va a ser perfecto. O sea, en general una buena propuesta de valor va a cubrir uno o dos dolores, pero muy bien cubierto, ¿ya? Muy bien logrado. Entonces vamos a ver ahora un par de ejemplos. Esto probablemente a ustedes les ha tocado más de una vez lidiar. Está simplificado. La idea es que esto tenga mucha información y específica. Y en todos los casos, tanto en los trabajos como los dolores, como en las alegrías, el ideal es que estén rankeadas, ¿ya? Entre las más relevantes, menos relevantes, más necesarias, menos necesarias. Entonces, fíjense, el perfil que ocupamos acá de cliente es un encargado de compra de una empresa. Entonces, ¿cuáles son sus trabajos? ¿Qué tiene que lograr él? Elegir adecuadamente proveedores, generar ahorros, destacarse entre sus pares, comparar distintas propuestas, buscar proveedores, involucrarse con el negocio, dar sentido más estratégico a su rol, trabajar desde la casa con los niños, por ejemplo. Ese es un trabajo que llegó por el COVID principalmente. Destacarse entre sus pares tiene que ver más bien con un trabajo social, ¿se fijan? No es netamente funcional. Ahora pensemos en los dolores que tiene esta persona. ¿Qué propuestas con valores totales en lugares de ítems? Por ejemplo, que pidió distintos productos y le llegó la propuesta por todos. No conocer el tema que le piden cotizar. Yo trabajé de cerca con gente que trabajaba en esta área y muchas veces pasaba que les pedían cotizar temas que no manejaban. Pocos proveedores de un rubro, por ejemplo, sentirse poco valorado por otras áreas. Eso también es un dolor de índole social. No poder reunirse presencialmente con proveedores. Eso ya es un dolor propio de la pandemia. Esto está, como les digo, resumido para dar un ejemplo. El ideal es que ustedes puedan llenar esto con harta información. Y lo otro también que es necesario para que esto funcione es que las áreas de ventas, de marketing, operaciones y de servicio al cliente trabajen con el mismo perfil. No puede ser que, por ejemplo, que una área tenga un perfil distinto, pero sin embargo, porque va a ser como que están hablando de segmentos distintos. Tiene que haber aquí un trabajo conjunto. Veamos las alegrías. Entonces, ayuda
para comparar distintas tecnologías que resuelven lo mismo. Muchas veces pueden tener un problema y en realidad se presentan distintas alternativas, pero que son distintas tecnologías también. Valores presentados por ítem y con descuento por total. Contar con un presupuesto en menos de X días. Aquí es importante ser preciso. Puse X porque estamos hablando de algo genérico. Pero es relevante saber cuándo algo se transforma en alegría y cuándo no. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, no sé, algo cotidiano del supermercado, si me entregan en una semana, a lo mejor eso es realmente un dolor, pero si me lo entregan en un día, es una súper alegría. Y si me lo entregan en 3, no es nada, porque a lo mejor está dentro de las expectativas, ¿no? Propuestas con distintas opciones y oferta mostrada virtualmente comparable a un demo presencial. Eso también es algo que podría ser debido a la pandemia. Veamos otro ejemplo, ya un poco más completo, que es un ejemplo propio que lo hicimos en la empresa, que tiene que ver con la línea que le llamamos FLAIR, que va a ayudar principalmente a gerentes de sostenibilidad. Entonces el perfil de acá es de un gerente de sostenibilidad. Está resumido también, solamente voy a leer las más importantes. Dentro de los trabajos de un gerente de sostenibilidad está, por ejemplo, el generar y ejecutar estrategias, generar una cultura organizacional de sostenibilidad, cumplir con la legalidad vigente. Dolores, no alcanzar resultados deseados con la estrategia y, por ejemplo, implementar participación ciudadana en cuarentena. Eso es un dolor, porque no nos podemos reunir físicamente. ¿Qué cosas le podrían causar alegría? Que la estrategia genere resultados esperados, anticipar emergencias, procesos comunitarios seguros. Ahora, si vamos al mapa de valor, vemos que los servicios que figuran bajo FLAIR, bajo esta marca, son estrategias digitales para comunidades, digitalización de espacios públicos, monitoreo de redes sociales, plataforma digital de participación ciudadana, mapeo stakeholders. Entonces, me voy a enfocar en este servicio que es de plataforma digital de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo resuelve un dolor? Es que la plataforma permite votar, idear, presentar proyectos, mostrar las fases de proyecto, recoger información. Y eso alivia este dolor que es la implementación de una participación ciudadana en cuarentena, porque se puede hacer de manera remota. ¿Y cómo genera una alegría? Porque facilita los procesos comunitarios sean más eficientes, ya que pueden ser asíncronos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado participar en algún proceso, como ejemplo, tipo Pladeco. En general es una reunión en una fecha determinada a una hora determinada. En cambio, con la plataforma puede ser en un periodo y la persona ingresa cuando quiere ingresar. Si lo llevamos como al escrito, al relato, es que nuestra plataforma ayuda a gerentes de sostenibilidad que necesitan implementar procesos de participación ciudadana de forma remota, el dolor, en la que los habitantes pueden idear, opinar, votar y participar desde la seguridad de sus casas. Y esa es la alegría. ¿Se fijan? Está el cómo ayudamos, para qué ayudamos, y cómo aliviamos la frustración y cómo generamos alegría. Sigamos entonces. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Permiso. Vamos, bien. Entonces, suponiendo que ya tenemos una propuesta de valor, este tema da para mucho, pero me interesa mostrarles a ustedes por lo menos algún tipo de herramienta. Al final yo les doy algunas referencias si ustedes quieren investigar. ¿Qué canales escoger y el por qué escogerlo? ¿Ok? Eso vamos a revisar ahora. Entonces, tenemos nuestra propuesta de valor, tenemos a nuestros clientes identificados y la pregunta es ¿qué canales escogemos? Pensándolo aquí, de nuevo, en nuestro modelo de negocio. Y aquí les hago una pregunta que me gustaría saber qué canales digitales están usando en tu empresa. Pueden contestar ahí en ajaslides.com /Canchal. Los invito ahí a participar. Veo a 50 personas conectadas en ajaslides.com /Canchal. Aquí pueden elegir todas las que estimen convenientes. Ahí ya comenzó a aparecer información. Ok.
Recuerden marcar todos los canales digitales que estén ocupando. Lógicamente no están cubiertos todos, pusimos algunas redes sociales, pero ok, hay un Facebook, sitio web, conversión para móviles. Perfecto. El otros está bastante amplio, así que quiere decir que nos faltaron un montón de posibilidades que anotar ahí. Lo vamos a dejar. Ok, Facebook, perfecto. Bueno, se puede apreciar, ya hay 33 votos, que, como les decía, la opción otros quedó muy amplia, así que ojalá ahí en el chat podrían después escribirlos como para ver a qué se referían. Chat en sitio web no tiene muchas, es solamente cerca del 8%. LinkedIn empresa y LinkedIn personal andan en un 12%, lo mismo que Instagram y Facebook. Y sitio web, un 15% indica que ocupan sitio web con versión para móviles, lo cual es interesante. Perfecto. Y ahí tenemos 38 votos ya. Ok, sigamos entonces. Les quiero mostrar acá algunas cifras que tienen que ver con lo digital, con canales digitales en Chile. ¿Ok? Ahí sí. Entonces, fíjense, de una población, este es un estudio que se llama We Are Social de Hootsuite y es el de este año. ¿Ya? Tiene Chile más o menos una población de 19 millones, urbanizada el 88%, conexiones móviles son 26,32%, o sea, hay más celulares que gente, o smartphones en realidad, más que celulares, 138%, usuarios de internet son 15,67 millones, 82% de penetración, es un 1% más que el año pasado, y usuarios de medios sociales llegan a los 15 millones, con una penetración de 79%, y un 7,4% más que el año pasado. El tráfico web por equipo, fíjense acá, sigue mandando los laptops y desktop, en realidad, con un 55,7% si se compara diciembre de 2019 con el 2018. Pero hay un detrimento, ahí decrece en un 6,4%. Después lo siguen los celulares, los teléfonos móviles, con un 43,2% del tráfico web, que tienen un 11% más que el año pasado. Tablets, siempre bajo, 0,9%, y ahí tienen un menos 35% que el año anterior. Y otros equipos representan una cifra ahí mínima todavía, que es 0,1%. Si vemos redes sociales, ya lo habíamos vislumbrado ya, hay 15 millones de cuentas activas con un 79% de penetración, hay un 7,4% más de cuentas activas, eso es 1 millón aproximadamente mayor de cuentas, y el porcentaje de usuarios activos vía móvil llega al 99%, es súper alto. Aquí ya podemos ir sacando conclusiones en realidad. Fíjense, atendiendo como las redes más conocidas y de alguna manera que tienen alguna aplicación por hoy directa en los mercados de empresa a empresa, vemos que LinkedIn tiene, o LinkedIn, como lo quieren pronunciar, 5,4 millones de cuentas. Hay más hombres que mujeres, 56% versus 44%. Facebook tiene 12 millones de cuentas y ahí es más cercano a la distribución de la población, que 52,5% de mujeres con 47,5% de hombres. Instagram tiene 8,2 millones y porcentajes parecidos a los de Facebook. Aquí hay un tema relevante también, y es que, por ejemplo, en el caso de Instagram, tiene mayor cantidad de uso que de Facebook. O sea, las cuentas están activas en Facebook, pero la gente ocupa más Instagram. Influye ahí también de que funciona, si bien uno lo puede acceder, por ejemplo, desde un computador, realmente toda la funcionalidad se puede apreciar mejor desde un celular siempre.
Y Twitter tiene 2,47 millones y aquí el público sí es mayoritariamente masculino, un 58% versus un 42%. Si vemos porcentajes por edad y género en Facebook e Instagram, aquí se puede apreciar que el 80% está entre el 18 y 44 años siempre, ¿ya? Ahora, esto tiende a repetirse en casi todas las redes sociales que nosotros hemos analizado. Siempre el porcentaje entre 25 y 34 sigue siendo el de mayor cantidad. Está en calipso lo femenino y en verde lo masculino. Ahora, si vemos los sitios más visitados, de acuerdo a la fuente SimilarWeb, primero está google.com, después seguido por YouTube y Facebook. Ahora, tema interesante para pensando en sus negocios, que fíjense, en google.com y google.cl, el tiempo promedio de visita es súper alto. Estamos hablando de 11 minutos acá y de 7 minutos acá. O sea, lo que quiere decir eso, una posible conclusión, es que la gente busca y le dedica tiempo a buscar cosas en Internet. Entonces, es súper importante que sus negocios sean encontrables por esa vía, ¿ya? Que si alguien busca algún término, por ejemplo, relacionado con sus negocios, ustedes aparezcan. Ok, vimos algunas cifras, qué canal escoger y por qué, y ahora vamos a ver algunas cosas que hacer y qué no hacer en, eh, en estos canales. No vamos a repasar todos los canales, pero sí los principales, que por ejemplo en este caso estamos hablando del canal web, que por toda la información que ya vimos, de todas formas el sitio tiene que ser responsive. ¿Eso qué significa? Que se tiene que adaptar a pantallas móviles, ¿ya? A la mayoría por lo menos. Los links de contacto tienen que ser cliqueables. ¿Eso qué significa? Que si yo me meto desde el celular, por ejemplo, y aparece el número de la empresa, no tengo que agarrar un papel u otra cosa y anotar el número y después llamar, sino que simplemente hago un clic y me conecta directo con mi smartphone. ¿Qué otro tema? Si tener un chat en línea o un bot, ¿ya? Cuando hablo de un chat en línea me refiero a que eventualmente puede haber una persona detrás que contesta ese chat. O puede ser un bot también, puede ser, o tener un árbol, digamos, de decisiones en el que yo estructuro una set de preguntas y de posibles respuestas de manera a poder orientar a mi cliente. Por ejemplo, en términos de comercio electrónico, eso es de relativa, sencilla aplicación, porque uno puede partir por categorías hasta llevar al cliente al producto o servicio que está buscando. Siempre hay que pensar que hay productos a veces que uno vende que el otro no necesariamente es experto. Entonces, es clave ahí que este tipo de canales también sean profesionales. O sea, lo mismo casi que si yo estoy conversando con un experto en la materia. Automatizar todo lo que se pueda automatizar, ¿ya? No tiene sentido ahí tener a alguien haciendo procesos que puede hacer, por ejemplo, una aplicación o algún proceso dentro de la misma web. Así que es mejor ahí que la interacción humana se dedique a temas más complejos, que requieran un nivel de atención mayor. Las plataformas tienen que estar diseñadas en torno a la experiencia del visitante, ¿ya? En el estudio que mostramos al principio de McKinsey, se señalaba que una de las mayores frustraciones de la gente es no poder encontrar, por ejemplo, el producto que están buscando, o que el proceso sea demasiado largo. Entonces, tienen que considerar esa experiencia en este tipo de diseño. El que sigue tiene que ver con certificado de seguridad, porque si no, simplemente su sitio va a decir arriba en el buscador que no es seguro. Y el certificado lo único que hace es que, por ejemplo, si ustedes tienen un formulario, la información que se ingresa ahí se encripta y llega encriptada al servidor. Eso en realidad en la práctica es lo que hace. Pero tiene un efecto quizá un poco más fuerte en la persona porque dice que este sitio no es seguro. Entonces, en realidad puede pensar que le va a pasar cualquier cosa. Y finalmente, el sitio tiene que estar optimizado para que sea encontrable. Ahí aparecen unas siglas que se llaman SEO,
que es el acrónimo de Search Engine Optimization, o sea, optimización para buscadores. Ese punto es súper importante porque entrega mucha información y también le permite que el cliente los encuentre rápido. Acá, por ejemplo, les muestro un caso real. Esto es de Chile. Este fue un estudio que hicimos para un cliente en el mundo de la cerveza. Y fíjense cómo está de marzo del 2018 a marzo del 2020. Fíjense el salto que se pegaron las búsquedas de cerveza a domicilio en Chile en marzo. Y comenzamos con el tema de la pandemia. Bueno, esto puede estar motivado también por otros temas psicológicos y otros temas propios del país, pero el salto es gigante. Entonces, una lectura de esto es que las empresas que se dedicaban a vender, las que les estaba yendo bien, realmente eran las que también estaban bien posicionadas, porque estas búsquedas son genéricas, en realidad, como por ejemplo cerveza a domicilio. Si ustedes se fijan, aquí están los incrementos, comparando los en marzo del 2018 al 2020, y entre el 2019 y 2020 es un 194% de cambio, comparado año con año. Ok. Veamos esto entonces ahora. ¿Y qué redes entonces utilizo para mi empresa? Y acá no es la intención de esta presentación decirles que ocupen una u otra, pero sí presentarles algunas preguntas que creemos que son importantes contestar antes de abrir y crear una cuenta. Primero es que los clientes tienen que estar en esa red social, ¿cierto? O sea, si yo decido abrir un canal, tiene que ser porque efectivamente van a haber clientes potenciales en ese canal. Lo otro es entender qué hacen esos clientes en esa red social, ¿ya? Porque entre red y red cambia mucho el comportamiento que la gente tiene, ¿ok? Hay redes que son más públicas, hay otras que son más privadas. Por ejemplo, Facebook en sí es una red que la gente ocupa en general con sus amigos. Bueno, algunos tienen hasta 5.000 seguidores, pero uno tiene que aceptar a la otra persona para entrar. No es que cualquiera pueda ver tu información. Entonces es un poco más privada. Distinto de Instagram, por ejemplo, en que si bien uno puede tener un perfil privado, en general la gente lo tiene abierto, o sea, cualquiera puede llegar a ver lo que tú publicas. Y lo mismo que Twitter. Twitter también tiene la opción de tener un perfil cerrado, pero en esa red casi que no tiene ningún sentido tener un perfil cerrado, salvo que yo me dedique, por ejemplo, a usar el Twitter solamente para leer noticias. Ok, ¿cuál es el tono de esa red social? A propósito de Twitter, por ejemplo, en general se trata de una red más irónica, un poco más agresiva cuando hay intercambio entre gente, entonces hay un tono distinto, ¿se fijan? Eh, Instagram es netamente visual. Si ustedes ingresan a TikTok, tiene un tono mucho más festivo, en realidad. Está lleno de desafíos y cosas así. También entender qué tipo de publicaciones tienen mejor recepción en cada una de esas redes. Eh, eh, la otra pregunta es si mis publicaciones pueden caer bien en ese contexto. Y si mi empresa podría adaptar las publicaciones a esa red. ¿Se fijan? Porque ahí también hay un tema de propuesta de valor que tiene que ver con el mensaje y por eso les digo que en este caso es importante entender si mi mensaje es adaptable o no. Sigamos. ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Entonces, estas son recomendaciones generales. Siempre ser empático, ojalá no compartir tristeza ni compartir reclamos. Eso en general no cae bien. Promover buenas prácticas, qué cosas no hacer, creerse todo lo que uno lee, sobre todo a la hora de republicar. Aquí, como dato, si ustedes buscan en Google reverse image, ustedes, por ejemplo, pueden tomar una foto, cuando uno no cree la foto, subirla y te indica cuándo fue la primera vez que se publicó una foto y salir de la duda de inmediato si la leyenda es real o no. ¿Qué cosas hacer? Conocerlos a los clientes. Bueno, de eso se ha tratado esta presentación, o sea, sí o sí hay que conocer muy bien a los clientes. Con las herramientas analíticas que tienen en algunas de estas redes uno puede ver efectivamente qué cosas hacen aparte de estar, por ejemplo, en tu página de fans en Facebook.
No hacer pretender saberlo todo, ser activo pero nunca tanto. Nos tocó con un cliente, en realidad no fue cliente, pero que nos pidió en algún momento una propuesta, que publicaban en la página de LinkedIn de empresa, casi como tuiteo, en realidad. O sea, uno de los socios iba, por ejemplo, a reunión con alguien y lo publicaba ahí, que es más propio de Twitter, no de LinkedIn. Entonces uno se metía a su página y podía tener en un día 15 publicaciones fácil, no hacerlo. Dar me gusta a tus propias publicaciones, eso es medio discutible, pero en general nosotros no lo recomendamos. Prestar atención a las herramientas analíticas, lo que les decía, en general entregan mucha información del público al que están llegando. No exceder las publicaciones, sobre todo si son propias. Aquí siempre es interesante compartir publicaciones propias estoy pensando en LinkedIn y Facebook cuando digo esto, y compartir a lo mejor otros links que son de interés, pero que no sean propios, pero que tienen que ver con sus temas. Mantener la línea de comunicación en los distintos medios, o sea, siempre mantener un mensaje, no puedo aparecer en una red, bueno, nunca hay que aparecer como agresivo, pero en la otra invitando a la paz. Conectar con los seguidores, ojalá tratar de hacer alguna distinción, si es que la red lo permite, comentar, compartir lo bueno que se hace en la red, no hacer spam. Acá hay un tema que tiene que ver con el no hacer, que es borrar comentarios negativos. Ahí cuando aparece un troll, que es como el término que se le da a la gente que está ahí escribiendo cosas negativas, es tratar de entenderlo, pero no borrarlo, ¿ya? Tratar de dialogar. Y utilizar las redes de buena manera en relación al servicio que se presta. Y qué no hacer es justamente no responder, dejar comentarios ahí sin respuesta. Eso nunca. Ok, les quiero mostrar ahora un caso. Estamos llegando ya casi al final de la presentación. Que es un cliente, es Cointech, es un cliente que hace paneles estructurales, es un sistema estructural con paneles. Y me parece interesante como cliente porque hay muchas cosas que hemos visto acá que a lo mejor uno podría pensar que son sumamente difíciles, sumamente tecnológicas, pero a veces con pequeños cambios, se generan efectos interesantes para la empresa y para sus clientes. Esto partió en el año 2011, simplemente con una campaña de AdWords, que son los avisos que ustedes pueden ver en Google. Cuando ponen algún término de búsqueda, arriba dice aviso pagado, esos son AdWords. ¿Ok? ¿Qué fue lo interesante ahí? Que vimos que había ya en ese momento un volumen de búsqueda relacionado con la construcción. Acá se trata de una empresa también B2B, ellos le venden a otros distribuidores. Pero no deja de ser interesante también que como se trata de un tema de construcción, es muy importante que el mercado de consumo, digamos, el cliente, el que se quiere construir una casa, por ejemplo, lo conozca también. ¿Ya? Entonces nos dimos cuenta a través de esa primera campaña que llegaba gente, pero en ese momento la página que ellos tenían era básicamente una tarjeta de presentación en línea, no más que eso. Incluso había que escribir y copiar el correo electrónico. Entonces lo primero que se hizo ya el año 2012 fue tener una nueva web que no era responsive en ese momento y que posteriormente le agregamos un blog, que fue una decisión bien interesante porque, por ejemplo, ese blog ese año generó aproximadamente un 10% más de visitas que las que tenían antes. Y hoy en día representa más o menos el 30-40% de las visitas que llegan de manera orgánica. Llegan a través del blog, ¿ya? Hay una serie de contenidos relacionados con la empresa, otros relacionados con la construcción, entonces la gente es de alguna manera un imán, un captador. En 2014, la empresa aceptó abrirse al mundo de las redes sociales y partimos con Facebook, principalmente por lo que les decía, porque en este caso el cliente final, o sea, el cliente del cliente, sí está en esa red y sí está dispuesto a recibir, por ejemplo, mensajes que tengan que ver con la construcción, sobre todo los que están construyendo su nueva casa, ampliaciones. Este es un sistema que funciona hasta 2 pisos, aunque tiene aplicaciones también en edificios. El 2015
por ejemplo, notamos que había una persona dentro de la empresa que recibía planos y los cubicaba. Cubicar es básicamente recibir un plano e indicarle al cliente la cantidad de material que va a necesitar para implementar lo que está en el plano. Se gastaba fácil una tarde por día. Y lo que hicimos fue subirlo a la página y hasta el día de hoy es uno de los elementos más visitados, más utilizados, porque uno puede autoatenderse. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente el tema del autoservicio? Es importante. Y entrega la misma información, o sea, el mismo nivel de profesionalismo que la persona que antes atendía esto manualmente. 2016 nos dimos cuenta que un segmento de clientes, en este caso que son los arquitectos y los constructores, habitan mucho en Instagram. Entonces decidimos también lanzar el canal y comenzar a hacer publicaciones por esa vía. Y ha servido justamente para eso, para contactar a más arquitectos principalmente y mostrar las bondades del producto. El 2017 el tema ya móvil era muy fuerte, entonces fue necesario hacer una web que ya contara con capacidad de adaptar su pantalla a distintas plataformas. Entonces, de celulares, se hizo esta web, bueno, con un diseño completamente distinto, muy orientado también en cada uno de los segmentos de clientes, y eso bueno, y los cambios se vieron reflejados en mejores rendimientos, en realidad, más descargas de contenido, y también mejor rendimiento. O sea, estos sitios, por ejemplo, para que se hagan una idea, es un sitio con muy bajo rebote, o sea, realmente llega a la gente que le interesa el tema. El 2018, uno de los problemas que tenía la empresa era que llegaban muchas preguntas, mucha gente pensaba que era también una constructora. Entonces, fue como, bueno, ¿qué se puede hacer con eso para que no se pierda? Y se generó una comunidad de instaladores, ¿ya? Que habían sido entrenados también y que se podían poner disponer en la plataforma. Entonces, eso ha permitido que direccionar a la gente, que ese cliente no se pierda, sino que llevarlo de la mano y decirle, mira, si lo que tú estás buscando es alguien que instale bien estos paneles, aquí hay una lista por regiones. Y finalmente, ahora con la pandemia, ¿qué surgió? Previamente, por ejemplo, los entrenamientos se hacían todos los meses, gratuitos, en Quilicura, muy lejos, es difícil llegar ahí. Y ahora, bueno, debido al tema del confinamiento, se pasó a un esquema en el que se hacen de manera remota, que ha permitido que antes llegaban 10 a 15 personas, todas de Santiago, y ahora ya se lleva una serie de entrenamientos en que se ha triplicado la cantidad de asistentes, se ha sextuplicado la cantidad de inscritos, lo cual también es una ganancia porque en el fondo genera bases de datos propias para poder contactarlos después, y se está llegando a regiones, que es algo que a mí me gusta mucho. Y también se empezó a ocupar un CRM, porque el CRM ya está implementado. Para los que no supieran, por si acaso, un CRM es la sigla de Customer Relationship Manager, y en el fondo es un administrador de relacionamientos con clientes, ¿ya? Y eso también se habilitó porque en conjunto con las campañas estaban llegando muchas solicitudes, y con un CRM uno puede automatizar también muchas de las respuestas e ir filtrando, así a muy grandes rasgos. Entonces, les quería mostrar este caso porque es un caso que ha ido funcionando, que ha ido incrementalmente haciendo cambios, y que esos cambios se han traducido, se han hecho siempre pensando en el cliente final. Y esos resultados se reflejan sí o sí. Y para ir cerrando, recomendaciones generales es dedicar tiempo a conocer de cerca cada segmento de cliente. Sí o sí, estar siempre buscando información, hablando con sus clientes, y pensar en este esquema de valor que presenté hoy, que tiene que ver que voy a generar valor siempre que a lo mejor le elimine un trabajo a un cliente, le quite un dolor o le genere una alegría, ¿ya? Ahí estoy generando valor. Cualquier otra cosa que sea más rápido, ¿no? Si no es valioso para el cliente, en realidad no sirve de nada. Que sus canales digitales sean veloces, transparentes y que se muestre expertise, ¿ya? Es un avance, por ejemplo, tener un chat en línea
pero si la persona que está ahí en línea solamente va a contestar y va a tomar los datos, puede que no sea tan avance, ¿ya? Es ideal que esa persona sea capaz de entregar un poco más de información, tal cual si estuviéramos llamando a un experto. Y pensar en la tecnología como un canal y no como un fin en sí mismo, bueno, excepto a las empresas tecnológicas, lógicamente, pero acá porque muchas veces está la tentación de meterle digital, de meterle aplicaciones y sin pensar realmente si el cliente lo necesita. Y ahí vuelvo a la primera recomendación, siempre poner al cliente delante y que a través de sus trabajos, dolores y alegrías nos hable y nos conteste. Eh, Finalmente, si es que ustedes quieren profundizar, parte de los contenidos vistos hoy día están en estos libros que están acá. El modelo Aqual, por ejemplo, está en el primero. Lo que vimos de propuesta de valor está en el del centro. Y este último es bien interesante porque es un libro que básicamente sostiene que todo es servicio. Por más que yo venda productos, siempre lo que realmente estoy vendiendo es el producto que va con el servicio que va con ese producto. Es bien interesante la mirada, aparte que él entrega una serie de herramientas de design thinking que también que están centradas en el cliente. Así que muchas gracias. Ahora entiendo que vamos a pasar al segmento de preguntas y espero de respuestas. Así que voy a ver en el chat. Ahí está en el código QR está mi link a LinkedIn directo, por si quieren agregarme. Acá está chatear. Entonces, si quieren pueden dejar ahí en el chat si hay consultas y yo las voy a ir revisando acá. Pregunta Danilo Granato, ¿preferencia de compra mía o de compra por...? Yo creo que aquí me perdí, pero era en relación al cliente, era en una de las preguntas interactivas. Y la otra pregunta es que puede ser que la impresión de ser menos efectivo en relación a una de esas preguntas sea porque la contracción hace que las empresas compren menos. Puede ser, sí, definitivamente. O sea, en mi impresión, no sé cuál será la de ustedes, en general el ciclo de compra se ha aumentado un montón en días. Nos ha pasado no tanto que se pierdan licitaciones, sino que hay muchas licitaciones que siguen ahí en suspenso, en realidad. Entonces, sí, yo creo que también eso influye mucho en esa percepción. Ahí, bueno, si hay preguntas pueden hacerle en el chat. Lo importante es que, no sé en realidad en la plataforma Welcome si le llega a todos, pero ahí vayan escribiéndola. Si les llega, me dicen acá. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un minuto si es que hay más preguntas. Si no hay preguntas, puede ser que haya sido impresionantemente claro o que simplemente no las tengan. Bueno, ahí, no sé, Catalina, Benjamín, si quieren toman el control. Un solo comentario más. La presentación les va a llegar. El equipo de la Camtal se las va a hacer llegar. Y también va a haber un resumen gráfico que estamos confeccionando y que va a ir incluido en ese correo. Preguntan acá qué tal un canal de YouTube, si sirve o no. Vimos ahí en una de las... acá está. En esta lámina, iba a decir transparencia, pero iban a notar mi edad de inmediato si decía eso.
que YouTube es el segundo sitio más visitado en Chile. Y fíjense, en promedio, 27 minutos. Entonces, ahí yo diría, Marlene, que lo siguiente es como decir, bueno, aquí hay harta gente, pero ahí me iría a preguntar lo mismo, es que si tus clientes están en esa red social, depende mucho tu producto, ¿qué hacen en esa red social? ¿A qué se meten? ¿Te fijas? Eh, lo complejo de un canal de video en general es que exige cierta calidad y exige cierta frecuencia, ¿cierto? En el sentido de que si yo subo un video, o sea, porque uno puede ocupar eventualmente un canal de YouTube, por ejemplo, solamente para tener a mano información. Eh, que en ese caso estaríamos hablando de una cuenta de YouTube, en realidad. Si yo quiero tener un canal realmente, y eso implica que mis publicaciones sean más frecuentes, implica una mayor producción y producir videos en general, si bien hay muchas herramientas que incluso funcionan en los celulares, se pueden hacer, es un poquito más complejo. Es un poquito más complejo, pero puede dar buenos resultados. Pregunta acá también, Nicolás Polman. ¿Cuál es la mejor manera, a tu parecer, de identificar a tu cliente o en qué red social están? Mira, ahí yo diría que en sí, si yo tengo ahí sí es útil, por ejemplo, tener un perfil sociodemográfico, porque en función de eso, estas herramientas eh, tienen herramientas analíticas que te permiten saber si, por ejemplo, tus clientes están ahí o no, ¿ya? Las herramientas analíticas en general de estas redes sociales están asociadas a sus plataformas de avisaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, hay una que esa es abierta, que se llama Facebook Audience Insights, y que tú puedes ingresar con tu cuenta de Facebook y revisar. Puedes seleccionar, por ejemplo, país, ciudad a ese nivel y te indica una serie de variables como distribución por sexo, si están solteros, si están casados o si están comprometidos, a qué otras, cuáles son las páginas que más visitan, por ejemplo, entrega mucha información. La, la herramienta analítica de avisos de LinkedIn, por ejemplo, también te entrega ese tipo de información. O sea, tú cuando vas a segmentar para poner un aviso, puedes ver toda esa información. Y todas esas en el caso de Google, por ejemplo, yo puedo saber también qué busca la gente. Tiene una herramienta en que yo puedo, por ejemplo, escribir distintos términos y te va a entregar una serie de otros términos que la gente busca y los volúmenes de búsqueda también. Entonces, casi todas tienen asociada una herramienta analítica de acceso libre en el que tú puedes cotejar primero si es que están o no tus clientes ahí. ¿Sirve Facebook Ads para B2B? Pregunta Jens Meyer. Saludos, Jens. Bueno, aquí siempre las respuestas son depende mucho del cliente final. Como les decía yo, si se da este esquema, en el fondo, en que mi cliente tiene un cliente, o sea, volviendo al ejemplo práctico que les mostré, paneles estructurales, un sistema de construcción. Eso el que lo va a usar al final es una constructora, ¿cierto? O eventualmente un canal de distribución, tipo Easy o Sodimac. Pero el que lo va a comprar o el que va a aprobar esa compra es una persona común y silvestre que es muy probable que esté en Facebook. Entonces, en esos casos sí vale la pena poner aviso, ¿ya? Que estén en Facebook porque, como vimos, es la red que tiene mayor presencia, mayor penetración en Chile, ¿ya? Ahora, también hay que cuidar el tono y también hay que cuidar cómo uno hace el avisaje. Nosotros en general no somos muy amigos de hacer una técnica que se llama retargeting, que en el fondo consiste en que si yo me metí, por ejemplo, a tu sitio y no compré, el anuncio me sigue por distintas plataformas, ¿ya? Conozco a mucha gente que en realidad eso más le molesta que le agrada, que lo tome como, oh, qué bueno que me están recordando que tengo que comprar esto. Cristian Riveros, ¿qué publicación recomiendas para clasificar el uso de distintas redes?
¿Qué publicación? No llego a entender bien la pregunta. A lo mejor, Cristian, si puedes poner ahí un poco más de detalle, te lo agradecería. Pero si no, lo voy a tomar como que publicar en realidad según la red, y en ese caso, siempre cada red tiene su protocolo, su etiqueta, ¿ya? Por ejemplo, para tomar una red que es muy interesante para el segmento B2B, LinkedIn, por ejemplo, es súper importante ahí que si yo tengo mi perfil de LinkedIn, sea una foto profesional, ¿ya? No quiere decir que no pueda salir riéndome ni nada así, pero que sea una foto profesional. Por ejemplo, no salir con lentes oscuros, cosas de ese tipo que a lo mejor uno se las puede permitir en Instagram o Facebook, ¿ya? Lo mismo el que publico, ¿te fijas? Publicar eh, siempre cuestiones que, ojalá no quejas en realidad, sino que cuestiones que generen valor o que eventualmente generen conversación. Bueno, LinkedIn en sí es un mundo completo. De hecho, podríamos hacer una conversación en torno a eso. Y nosotros en general, por lo menos en esa red, mucho más que potenciar el canal empresa que tiene LinkedIn, creemos que es importante potenciar que la gente que está en la organización empiece a usarla y a evitarla de una manera distinta, ¿ya? Eso puede generar mucho más enganche que a veces que este perfil eh, de empresa que es más impersonal. Al final, siempre hay que pensar que por más que estemos hablando de B2B, de empresa a empresa, al final que decide es una persona. Eso, Cristian. Espero haber abordado tu pregunta. Ok. Bueno, estamos llegando al límite de tiempo que nos habíamos fijado, así que Benjamín, Catalina, no sé si ustedes toman ahí el control. Sí, aquí estoy yo. Perfecto. Bueno, nada más que agradecerte, Rodrigo, por tus palabras y por todo lo que hoy día también nos has enseñado a cada uno de nosotros. De verdad, súper interesante el contenido y simplemente creo que el próximo paso es poder aplicar todo lo que nos has asesorado o entregado con este conocimiento. Así que muchas gracias. Y bueno, y también muchas gracias a todos los que pudieron ser parte también de esta presentación. Perfecto. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.